digo que todo está perdido. Bueno, ¿quién gobierna el mundo? El mundo está gobernado por las empresas transnacionales. ¿Por qué llamamos transnacionales? Porque son capitales de varios lugares, ¿no? De Europa, de Perú, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por supuesto, con predominancia de los capitales de los imperios. Pero también hay capitales mexicanos, peruanos, etcétera, ¿no? Entonces, estas empresas transnacionales son las que gobiernan el mundo. Y el capital no tiene patria en realidad. Y Obama, Humala, no son más que sirvientes de los grandes capitales. Algunos corcovean un poco, como los llamados gobiernos progresistas de América del Sur, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina un poco, Brasil un poco, pero al final capitulan ante las empresas, no digo ante el imperialismo yanqui, bueno, pueden ser rebeldes frente al imperialismo yanqui, pero siguen siendo sirvientes de las empresas. Además, bueno, entre las grandes potencias que llamamos imperiales, porque no solamente está en su territorio, sino abarca más territorio, la más grande es Estados Unidos, aunque está en decadencia, están los países europeos, y también están China y Rusia. El Partido Comunista de China, bueno, también eso es un gobierno neoliberal. Ahí también gobiernan las transnacionales. Rusia también. Ahora, por ejemplo, bueno, entonces hay también imperialismos emergentes como Brasil, ¿no? Entonces, el mundo está gobernado por las empresas transnacionales. ¿Y cuál es el objetivo del capital? El objetivo del capital es ganar cada vez más dinero en el menor tiempo posible. Ese es su mandamiento sagrado. A ese mandamiento sacrifican cualquier cosa. Se les dice, tus nietos ya no van a tener agua, sí pues, yo quiero mucho a mis nietos, pero no puedo sacrificar a la gran tarea que tengo, que es cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ese es el lema del capital. Por supuesto que ellos se dicen democráticos, ¿no? Hay elecciones siempre, y bueno, pero sí, ha sido elegido por la gente, pero todo el aparato lo tienen controlado ellos, pues. O sea, la gran prensa, el dinero que se necesita para la campaña, todo lo tienen controlado ellos. Ellos pueden permitir que suba la gente de abajo, de alcaldes o presidentes municipales, como llamamos acá, a veces permiten eso. Inclusive de presidentes regionales que llamamos en curso, que acá llaman gobernadores, pueden permitir, pero no pueden permitir que suban al Ejecutivo, ¿no? También permiten a las minorías parlamentarias, claro. Sí, pero si hasta el Cholito Hugo Blanco ha estado en el Parlamento, bueno, claro, pero en minoría, que nos dejan hablar ahí, pero a la hora de la votación, por supuesto, ganan las transnacionales. Sí, pero no tenemos la culpa, pues, de que no puedan convencer a sus colegas parlamentarios. Entonces, y la prensa, ¿qué cosa saca? La gran prensa no saca lo que plantea la izquierda, que la gran prensa saca lo que le conviene al gran capital, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, más o menos, pero eso es lo que pasa en todo el mundo. Ahora, como tienen que tener, como luchan para tener más capital, bueno, atacan a la naturaleza. El principal ataque es el calentamiento global.
El principal ataque de los hidrocarburos no es que envenenan las aguas, claro, también envenenan las aguas en la Amazonía peruana, por ejemplo, mata a los peces de la que se alimentan los indígenas amazónicos, pero el principal peligro es la emisión de gases de efecto invernadero, el anhídrido carbónico, el metano, los nitratos, los óxidos de nitrógeno, etc. Que recibimos la luz del sol, recibimos el calor del sol y una parte de ese calor la Tierra tiene que devolverla al exterior. Pero los gases de invernadero impiden que devuelva todo el calor que debe devolver. Entonces la atmósfera está cada vez más caliente por la emisión de anhídrido carbónico, de metano y de los otros gases de efecto invernadero. Esa es la principal amenaza contra la humanidad, el calentamiento global. Con solo esa amenaza, aunque no haya las otras amenazas de minería, etcétera, etcétera, pero con solo esa amenaza, el mundo no va a durar más de 100 años. Y como ya es innegable el calentamiento global, tienen que hacer reuniones, las Naciones Unidas reúnen a los grandes calentadores del mundo. Y la única reunión donde se acordó de bajar un poco fue la de Kioto, que ni siquiera se cumplió, porque los dos más grandes calentadores del mundo, Estados Unidos y China, no firmaron eso, ni siquiera se cumplió perfectamente. Después de eso, en la COP que hay cada año, este último año fue en Lima, y este año va a ser en París. Entonces en Lima tenía que prepararse el documento final para presentar para la reunión de París. ¿Qué pasó? Que China y Estados Unidos se reunieron semanas antes de la reunión y acordaron, sí, para el 2035 vamos a rebajar. China dijo, sí, vamos a rebajar, no decimos cuánto, pero vamos a rebajar. Los Estados Unidos fijaron una cantidad mínima a rebajar. Entonces, como ellos ya habían acordado, ya no tenían que discutir con nosotros lo de la rebaja. No ha salido ningún documento para París, para la COP21 de París. Entonces, va a seguir el aumento del calentamiento global, y sobre eso es lo que escribe, ¿cómo se llama? Sobre eso es lo que escribe, que dice que es una amenaza. Con solo esa amenaza, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué produce? Produce el deshielo de los polos, produce el deshielo de los nevados, cada vez hay menos manantiales. En la tierra peruana, acá también supongo, menos manantiales, porque como hay nieve, como la nieve se derrite, entonces cada vez hay menos manantiales. Los ríos están cada vez más delgados, el nivel del mar crece, ya se ha tragado dos islas y se han formado otras islas separándolos de la Antártida. O sea, el calentamiento, además, produce irregularidades climáticas. La semana pasada se estaban quejando que en Estados Unidos sí que nieve, y una periodista le dijo, pero hay que decir la verdad, pues, hay que decir que es el calentamiento global, no que sí, que tormentas de nieve, hay que decir el nombre, pero no dice ese nombre. Eso es producto del calentamiento global. El huracán Sandy, que asoló parte de Centroamérica y Norteamérica, producto del calentamiento global. El huracán Katrina, que asoló Nueva Orleans, producto del calentamiento global. Las grandes inundaciones, producto del calentamiento global. Las sequías, producto del calentamiento global. Entonces, con solo el calentamiento global, el mundo no existiría más dentro de 100 años. Y el capitalismo no puede impedir el calentamiento global, porque si no deja de ganar dinero. Si yo tengo una fábrica, por ejemplo, que emite gases de invernadero y por amor a mis nietos cierro la fábrica esa, viene otro capitalista y lo pone, y yo he quedado simplemente como un bobo. Entonces, ni siquiera se trata del grado de conciencia y del conocimiento que tenga cada capitalista individual,
Se trata del sistema que está en manos de las transnacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que matar a los capitalistas, tenemos que matar el sistema este que hace que ellos gobiernen, ¿no? Bueno, entre los ataques, me dice, cuando dan 5 minutos, 10 minutos, entonces, pero no es el único ataque, está la minería a cielo abierto. Antes había, en época de los aztecas o de los incas, había vetas de oro, vetas de plata, vetas de cobre, se sacaba la veta, se lo fundía y se usaba, eso no hacía daño a nadie. Pero ahora que ya no hay vetas, tienen que volar 4 toneladas de roca, meterle mucha agua con cianuro para separar 1 gramo de oro. Y así salen ganando dinero. Entonces eso es destructivo en cualquier parte, pero en las cabeceras de Cuenca es criminal. Y eso pasa en Quimsacocha, en Ecuador, en Conga, en el Perú, que están amenazadas cabeceras de Cuenca, donde hay lagunas que subterráneamente alimentan a 600 manantiales, y esos manantiales a 5 ríos, algunos van al Pacífico, otros al Atlántico, pero todo eso va a quedar envenenado si se hace el proyecto Conga. Por eso allá la gente dice, preferimos morir de un balazo que sin agua, porque ahí matan el agua que va a beber la gente, matan el agua para la agricultura, matan el agua para la ganadería. Pero a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es ganar el dinero. Y al gobierno peruano tampoco le importa. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es recibir dinero de la compañía. Si va a sacar 64.000 millones de dólares en ese proyecto Conga, ¿qué le importa prestar 5 milloncitos a Humala, 5 millones a los ministros, a los de los tribunales, etcétera, a la policía? Y tienen las policías, los jueces, los fiscales a su servicio. Entonces, esa es la minería a cielo abierto. La extracción de petróleo, además de que los hidrocarburos, como sabemos, producen calentamiento global, envenena los ríos, envenena las aguas. Hace una semana o 2 semanas mataron a los indígenas peruanos por estar luchando contra ese envenenamiento. Y bueno, eso es el petróleo. Pero también hay otros ataques. La agroindustria. La agroindustria produce con el monocultivo, que es nocivo a la naturaleza. Cada año sembrar la misma variedad de la misma especie, la misma variedad de la misma especie, eso mata a la naturaleza. Y también el uso intensivo de agroquímicos. En cambio, el pequeño campesino usa la rotación de cultivos. Por ejemplo, en Perú siembra un año habas, las habas absorben nitrógeno del aire, ese nitrógeno del aire se va al suelo, al año siguiente siembra papas, que las papas aprovechan ese nitrógeno que ha sido chupado por las leguminosas, por las habas. Y también hacen cultivos asociados, maíz junto con frijoles, junto con calabazas, etc. Eso esa es la forma correcta de cultivar. Pero la agroindustria no, pero lo mismo, Ricardo. Y como sabe que está empobreciendo el suelo, fertilizante químico, como sabe que eso es un paraíso para los parásitos, insecticida químico, herbicida químico, y con eso están envenenando, no solamente matan la biodiversidad, sino también matan a los trabajadores de la agroindustria y a los vecinos de por ahí, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo combatir? La única forma en que se garantiza que la humanidad va a seguir existiendo dentro de 1000 años es que no sean las transnacionales quienes gobiernen, sino la gente en general y democráticamente. ¿Y cómo llegar a eso? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Los zapatistas, un ejemplo.
en que allí la gente misma se gobierna. Kobane, otro ejemplo, donde los kurdos hace un tiempo aplastaron al Estado Islámico que les atacaba, y allí están gobernados democráticamente. Y hay dos ejércitos que combatieron: el ejército de varones y el ejército de mujeres. El ejército puramente mujeres. Ninguno tiene más capacidad de mando rotos, son paralelos. Entre allí y las mujeres, sí, nosotros también estamos luchando por las mujeres kurdas, pero también estamos luchando por las mujeres de New Jersey, porque saben que están reivindicando contra el machismo, ¿no? Y allí ellos no reconocen al Estado sirio, ni a ningún Estado, ellos también son autogobierno. Es otro ejemplo. Y para eso tenemos que unirnos y luchar juntos. Y por ejemplo, en la jornada del día de hoy, he leído: la privatización acá no pasará, advierten pueblos de la Sierra Norte poblana. Vamos a sacar de nuestros lugares a cualquiera que venga a entrometerse. También decidieron la cesión de los 90 pueblos, que abarcan 7 municipios, ¿no? 3.000 delegados de los 79 pueblos, entre autoridades, jueces de paz, líderes agrarios, comités de gestión del agua y representantes de cooperativas de 7 municipios. Así que ellos son los que nos están dando el ejemplo de cómo tenemos que luchar. Y esto no sucede acá, ¿no? Afortunadamente, sucede en todas partes. Entonces, ese es el camino a la lucha, porque votar por uno, votar por otro, bueno, pues va a prometer una cosa y va a hacer otra, ¿no? Y sabemos pues que el capital nunca va a permitir que lo desplace, pero así con esta fuerza, sí. En el Perú también ha tenido que ir la primera ministra a una zona donde la gente había destrozado el local de la empresa eléctrica porque había subido el precio, y ha aceptado que sí, ya, por los precios van a volver a lo anterior, sí, y la empresa va a devolver lo que cobró más. Esa es la fuerza de abajo. Esta gente, sabiéndolo o no, conscientemente o no, está luchando por un mundo nuevo, y ese mundo nuevo es el que tenemos que construir, y esa es una lucha internacional, no es una lucha nacional, ¿no? Bueno, eso es todo.